de ninguna manera. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos esta noche. Vamos a cambiar de tema, vamos a darle, continuamos, ¿verdad? Sí, continuamos, vamos a darle la bienvenida a Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, una autoridad muy importante donde están cifradas en realidad muchas expectativas de lo que sería la meritocracia y la profesionalización precisamente del servicio civil. Pero ustedes, ¿cómo está, señora Boyer? Gracias por estar con nosotros. Servir en estos momentos está instando a las entidades públicas a priorizar el trabajo remoto. Evidentemente, hoy veía una caricatura en un medio estadounidense que tenía el globo terráqueo y que decía reinauguración, y de ahí más abajo nuevamente pospuesta, ¿no? Las circunstancias de la COVID y del Omicron están complicando esta normalización de actividades y ustedes han hecho esta argumentación. Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público que te ve cada noche. Sobre el trabajo remoto, seguimos promoviéndolo. Estamos convencidos que el trabajo remoto salva vidas y que además permite al Estado poder gestionar por resultados, poder ahorrar tiempos, costos, pero sobre todo poder velar por la salud de los servidores y servidoras públicas y al mismo tiempo poder seguir funcionando, poder seguir produciendo, prestando servicios públicos, salva vidas sin que el Estado pare. Bien, ¿hay un cálculo más o menos de cuáles son sí actividades esenciales dentro del sector público, hablando de porcentajes gruesos, que no podrían adaptarse al trabajo remoto o que no se han adaptado al trabajo remoto, que como digo es prácticamente imposible? ¿Es una minoría? Bien, a ver, como medidas de trabajo remoto creo que es importante señalar un par de cosas para ponernos en contexto. Lo primero es que en un contexto de pandemia se han dado reglas para poder llevar a cabo el trabajo remoto para que el servidor público pueda seguir trabajando desde donde esté. Primer punto. Segundo punto, también es cierto que no todas las posiciones pueden tener la posibilidad de poder hacer su trabajo en remoto. Por ejemplo, un chofer, ¿no? En una entidad pública o las personas que hacen apoyos de conserjería, ¿no? Entonces, en ese sentido, segundo punto, es que se han dado medidas para poder llevar a cabo variación excepcional de funciones. Es decir, que las entidades puedan asignarle excepcionalmente funciones distintas a las que desempeñan estas personas. Por ejemplo, en el caso del chofer o este conserje, que pueda hacer foliación de expedientes, que pueda recibir llamadas, ¿no? Digamos, actividades puntuales que permitan hacerlas en remoto, cuidando su salud, ¿no? Entonces, y también hay una tercera posibilidad de poder promover el trabajo mixto. Es decir, se puede hacer algún desfase en los horarios de trabajo o un día sí, un día no, para poder evitar las aglomeraciones y poder procurar el distanciamiento. Bien, hay toda una serie entonces de posibilidades, efectivamente, que con un poco de creatividad y organización las entidades públicas podrían aprovechar. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para hablar, por supuesto, de los demás temas que nos interesan muchísimo con Servir. A mí particularmente me ha llamado la atención esta invitación de la OCDE a que el Perú finalmente se integre, que es un proceso largo y que sin duda la meritocracia y la profesionalización del servicio público van a tener mucho que ver ahí. Regresamos tras la pausa. Regresamos con Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Le comentaba antes de la pausa sobre esta buena noticia de la invitación de la OCDE. Finalmente, recordemos, nuestros socios de Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, todos están en la OCDE, el Perú no. Y la OCDE, por supuesto, implica sumarse a estándares, a benchmarks, que ya nos ponen pues en otro tipo de ruta. Y entonces Servir, por supuesto, tiene todo el tema de normativas laborales dentro del sector público, pero tiene la otra gran dimensión, ¿no? Que es todavía un proyecto en marcha, que es tener pues el servicio civil. Y ustedes tienen
solo 11 entidades de casi 2.900, según tengo entendido, adscritas a servir, a efectivamente tener este rol de meritocracia, esta carrera pública profesionalizada, ¿no? Y claro, ahora mismo hemos encontrado que incluso el Ministerio de Trabajo quiere llevarse a servir, la PCM ha dicho un momentito. Entonces, estamos en esta suerte de contraposición, ¿no?, entre una entidad o una organización de primer orden que te dice, bueno, a ver, entra al circuito, y dentro del propio Estado pues parecen en algunos sectores no entenderlo del todo. Explíquenos, por favor, cómo va ese proceso. Gracias, Enrique. Bueno, hay varias ideas ahí. La primera es que efectivamente la OCDE en su informe de gobernanza pública del 2016 saludó la reforma del servicio civil, recomendó al país su implementación porque señaló que claramente sus recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, que era un mejor régimen para los derechos de los servidores públicos y además promueve mejores servicios públicos a través de servidores idóneos. Entonces, en ese sentido, recomendó altamente al Estado peruano su implementación. Y además, y de ahí lo conecto con tu último comentario, recomendó que servir como ente rector sea un ente autónomo y dependiente del centro de gobierno. ¿Y esto por qué? ¿No? Yo creo que aquí hay que explicar un poquito más el tema, ¿no? Porque estamos hablando de que el servicio civil no es solamente un régimen de vinculación con el Estado o un llamado régimen laboral público, ¿no?, sino que además de ver por los derechos de los servidores públicos, tiene la enorme responsabilidad de generar mejores servicios para todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y eso solamente se consigue pudiendo gestionar, ¿no?, con buenas reglas para poder atraer servidores públicos que sean idóneos, ¿no? Pero digamos que puedan prestar servicios de salud, de educación, las personas incluso en las ventanillas cuando nos emiten un certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, mejores servicios para las personas, ¿no?, para todos y todas, y eso solo se consigue con un servicio civil que funcione. Y eso es lo que promueve Servir, eso es lo que promueve la reforma del servicio civil. Ahora, y eso es mucho más que hablar del trabajo, del derecho al trabajo como trabajo privado, porque estamos hablando de una relación entre las empresas y los particulares. Por eso es que hay una gran diferencia entre hablar entre servicio civil y trabajo privado. Ahora bien, somos conscientes que la reforma del servicio civil hemos avanzado lento, pero desde el minuto uno de nuestra gestión, que empezó en enero del año pasado, hemos estado profundamente preocupados por su impulso y hemos estado trabajando duro para dicha implementación. Es más, en marzo del año pasado, prueba de ello es que en marzo del año pasado, en Consejo de Ministros se aprobó una estrategia de implementación para poder acelerar un poco más la reforma. En segundo lugar, la Ley de Presupuesto del 2022, por primera vez, ha contemplado un artículo específico en el que se prevé recursos del fondo de contingencia para poder implementar reforma. Entonces, eso también son avances notables y que estamos trabajando en ello para poder seguir implementando. Pero también somos conscientes, ¿no?, que creo que es importante hacer la acotación, que el modelo de reforma necesita ajustes y estamos trabajando para ello. ¿Para qué? Para poder tener una implementación más transversal, más agresiva, porque un modelo de implementación solamente de entidad a entidad nos puede seguir tardando muchos años. Claro. Y estamos trabajando en esos ajustes para poder ofrecerle al país una propuesta de implementación más rápida, más célere. Cuando hablamos de una implementación efectivamente más agresiva, y usted, en fin, encuentro que tiene la razón, porque si se tiene que negociar entre comillas con cada entidad no vamos a llegar nunca. Estamos hablando de algo que puede ser agresivo y a la vez progresivo, es decir, porque claro, muchos sectores, ¿no?, de trabajadores públicos se resisten naturalmente al cambio, ¿no? Pero lo que uno piensa es se puede dar un corte en algún momento y que los nuevos servidores públicos ingresen ya bajo este régimen más meritocrático, más profesionalizado. ¿Podría darse eso, algo que sea también un corte generacional? Porque finalmente, como usted dice, esto se trata de darle mejores servicios al ciudadano, ¿no?, y de tener funcionarios idóneos, claro está. Claro que sí. Servidores idóneos con derechos reconocidos. El punto aquí es que sí, efectivamente, esa es una de las cosas que se tienen que ajustar en el modelo vigente, ¿no? Esa cierta implementación entidad por entidad de forma voluntaria tendría que pasar a ser una implementación más transversal,
Por ejemplo, hablar pues de poder, de que pasen los servidores que se encargan de la logística de las entidades, de las 3.000 entidades, ¿no? Que aproximadamente hay, los 2.900 entidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, una implementación más transversal, ¿no? O los gerentes de infraestructura de todas las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Entonces, y hay algunas reglas por eso que tienen que cambiar. Y lo segundo, como bien lo ha señalado, tiene que ver con la obligatoriedad. Definitivamente la voluntariedad no ha funcionado y tenemos que introducir algunos mecanismos que permitan esa obligatoriedad y generar también incentivos, mayores incentivos para que haya ese paso, ¿no? Y estamos trabajando fuertemente en esa propuesta. Bien, bien. Muchas gracias, Yaneyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Ojalá veamos en nuestro tiempo de vida pues un Estado con menos dedazos, con menos tarjetazos, con más funcionarios idóneos, con más profesionalización, que finalmente lo que haga sea mejorar sus funciones para el ciudadano. Vamos a una pausa, regresamos con la última.